Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio. Ya tenemos con nosotros a Aaron Olmos, economista, especialista en gerencia empresarial y profesor e investigador del IESA. Buenos días, Aaron, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buenos días, Tani. Juan, muchísimas gracias por la invitación a su programa. Gracias a ti por estar con nosotros. Lo primero que debemos preguntarte es ¿cómo evalúas tú este sistema de flexibilización? ¿Realmente pudiera llegar a ser efectivo en dos aspectos? No solamente tomando en consideración, evidentemente, lo que estamos viviendo en la pandemia, sino a nivel económico. Mira, habría que comenzar a decir que lo que estamos viviendo a nivel planetario es algo nuevo para las generaciones que estamos acá. Evidentemente no hay elemento para compararse. O sea, los países están comenzando a estructurar y hacer lo que consideran que es correcto. No hay una línea que seguir por parte de quizás de algunos organismos multilaterales que nos hablen de, bueno, mira, en caso de pandemia haga esto, ¿sí? Creo que también históricamente nos ha tocado el peor momento con los peores líderes de los países del mundo para asumir esto. Yo en estos días le decía a una persona que habría hecho Winston Churchill, por ejemplo, ante una pandemia, ¿no? Quizás la respuesta hubiese sido diferente. Entonces, bueno, evidentemente en este tiempo histórico que tenemos hay que tener que decir, o se debe decir, que la evaluación es terrible, o sea, no se está haciendo bien. Y no se está haciendo bien porque en principio, si bien tienes que privilegiar el tema de la salud pública, la gente, tu población económicamente activa, también tienes que privilegiar de cierta forma el tema económico, el tema social, el tema relacional. Venezuela, ayer presentaba unas cifras, hoy es el día 125 de confinamiento, teóricamente según cifras oficiales 10.010 casos, 2.671 recuperados, 96 fallecidos. Es una situación en la cual no tenemos más casos favorables porque no se han hecho más pruebas. O sea, eso también hay que decirlo. O sea, a la velocidad a la que están haciendo las pruebas en Venezuela y el nivel de desatención y falta de seriedad que muchos venezolanos han asumido con respecto al COVID-19, quizás los números tendrían que ser otros. Y el esquema que se ha asumido no es eficiente porque, como tú bien lo decías, no se está jerarquizando el tipo de servicio que tendría que ser importante para, primero, permitir la propia actividad económica y luego ir hacia adelante desde el punto de vista del hecho que Venezuela ya estaba afectada económicamente antes de que llegara la pandemia. Entonces, claro, cuando tú tienes un país que tiene un 70% del PIB en negativo, que si devuelve las dos reconversiones monetarias de los 8 ceros que nos han quitado, comprar un dólar el día de ayer salía en 21.6 billones de bolívares, ¿no? O sea, el nivel de pérdida de poder de compra del bolívar que tenemos nosotros, bueno, evidentemente en una situación como esta agrava todo lo que estamos viendo. O sea, no se está haciendo bien, porque no se está jerarquizando y no se está llamando al consenso, al acuerdo de los actores productivos importantes del sector privado para de manera organizada, armonizada, ir a un plan, a una estrategia que ya existen metodologías para asumir esto, el tema de la economía bajo contacto, por ejemplo, de recuperar el aparato productivo. Aaron, algunos especialistas han señalado, economistas, que Venezuela actualmente tiene una economía de los años 40. Quiero saber tu opinión al respecto. Y la segunda pregunta iría por lo siguiente. Vemos cómo distintos sectores gremiales del país, empresariales, Fede Cámaras, Concecomercio, Conindustria, han resaltado cómo otros países han ayudado al empresariado, a sus economías, a reactivar, a que el impacto del COVID no sea tan fuerte. Pero en Venezuela prácticamente estamos, sonará duro lo que voy a decir, pero prácticamente estamos liquidados. ¿Por qué? Porque el gobierno de Nicolás Maduro no tiene la manera de ayudar y tampoco los organismos multilaterales quieren meterse en Venezuela porque no reconocen a Guaidó, no reconocen a Maduro. Entonces, ¿quién nos puede ayudar? Entonces, me gustaría conocer tu opinión al respecto. Mira, efectivamente, por las cifras que muestra Venezuela a nivel estadístico, en términos económicos, políticos y sociales, hemos evolucionado. O sea, retrocedimos en el tiempo. Solamente un indicador. El día de ayer teníamos cifras de la producción petrolera venezolana y, bueno, pues los miles de barriles al día estaban los barriles diarios estaban por 393.000 barriles. Ese es el nivel de producción de Venezuela, de la Venezuela de 1930, o sea, más allá de la década del 40.
O sea, en algunos indicadores Venezuela está yendo hacia atrás. Cuando tú analizas los datos dados el 7 de julio, desde la Católica, por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, lo que fue la encuesta en COVID 2019-2020, que hay que recordar que se paró el análisis de campo porque comenzó la cuarentena del COVID, es decir, no pudieron llegar a los 16.000 hogares que tenían planteado, llegaron a 9.000. Nada más con esa data procesada, vemos la involución, o sea, el retroceso de Venezuela a nivel nutricional, a nivel económico, a nivel social, a nivel de conformación de los hogares, el tema de la diáspora. Evidentemente los números nos hablan de un proceso bastante fuerte de paralización, anquilosamiento e inclusive deterioro, desgaste de la propia economía. La situación está trancada porque, como tú bien lo dices, a nivel internacional, vemos que otros países de consenso, gobiernos, trabajadores y empresarios se han puesto de acuerdo y no solamente las personas han recibido un estímulo económico, como el caso de Estados Unidos, un cheque directo, sino que algunas empresas no solamente han recibido estímulo económico, sino política económica orquestada con su gobierno para reactivar el aparato productivo. Ojo, economías que no tenían las condiciones que tiene Venezuela hoy. Entonces tenemos estímulos fiscales, extensiones, reactivación del sistema financiero, créditos con tipos de intereses que sean cómodos y pagaderos en el tiempo, evidentemente en economías no hiperinflacionarias, porque Venezuela es la única economía hiperinflacionaria del planeta en estos momentos, pero no se ha hecho una política económica que vaya en pro de recuperar el aparato productivo. Entonces, solamente algunos datos, pues. Según la ENCODI, el salario diario está por el orden de los 72 centavos de dólar, cuando el indicador de la pobreza extrema es 1.25, 1.90. Estamos muy por debajo. 79.3% de los hogares venezolanos no cubren la canasta básica. 96.3% de pobreza en Venezuela. Bueno, mira, vamos a estar claros, Venezuela es el país más riesgoso del planeta. El día de ayer, el indicador ENVI de los mercados emergentes marcaba 30.154 puntos básicos. Entonces, está complicado porque el tema de reconocimiento del gobierno en Venezuela hace que muchos organismos multilaterales nieguen ayuda económica y los que la dan, también la dan con cierta reserva, porque en definitiva hemos visto que buena parte de esa ayuda que se ha entregado desde el año pasado, desde febrero a la fecha, no necesariamente la hemos visto aplicada directamente en espacios que tú digas, bueno, mira, aquí llegó esta ayuda humanitaria, aquí llegó esto directamente. Sí ha ocurrido en algunos espacios aislados, pero no lo vemos en todo el país. Entonces, al final de cuentas, parte de la solución está en manos de la población, la autogestión, el organizarse, el sistema económico empresarial, ponerse de acuerdo y reestructurarse, porque la línea no va a venir de arriba. O sea, lo que estamos viendo es mucha improvisación. Y si no hay orden arriba, tenemos que poner orden en el nivel en el que nosotros nos encontramos. Hablamos como los economistas. Aaron, ya nos dabas un poco de directrices, ¿no? Pero quiero indagar un poco más en eso. Ya sabemos los errores que se han cometido. ¿Qué tiene que pasar unos primeros 5 pasos para empezar a hacer las cosas bien en medio de la pandemia? O sea, ya sabemos que la economía está mal y que no está mal desde la pandemia, no. El problema venezolano y el problema de la economía venezolana viene desde hace mucho más atrás. ¿Qué plan se podría implementar esos pasos fundamentales para empezar a poner orden, como decías hace un momento? Y la segunda es, ¿qué pasa si estos planes o esos pasos que nos vas a mencionar no se cumplen? ¿A dónde podría llegar Venezuela? En medio de una recesión económica, en medio de una hiperinflación, y si no se toman las medidas, tomando además también en consideración esta pandemia. Mira, comencemos por lo último, ¿no? Si se llegara a estructurar algún plan coherente por parte de todas las fuerzas vivas en Venezuela y se escuchara al sector empresarial y se tomaran alguna cantidad de medidas que permitieran la participación más directa del sector privado en las tomas de decisiones para recuperar el país, si eso pasara y se hiciera bien, comenzaríamos a ver recuperación de algunos sectores y estabilidad en algunos de ellos durante la pandemia, como primer paso para estructurar luego algo que tendría que convertirse en un plan general de reestructuración económica, ¿sí? De largo plazo, de largo aliento, reconociendo todas las fallas, todos los errores, en el caso que eso pudiese ocurrir. Si no se tomara en consideración un plan o no se le hiciera caso a algo que se pueda redactar, se llegue al consenso, se hable, se comience a hacer algo y se abandone, que es lo que generalmente siempre vemos,
Bueno, simplemente los indicadores que ya muestra Venezuela se van a seguir agudizando. Sí, Venezuela va a seguir siendo el país con mayor nivel de hiperinflación, con mayor nivel de pobreza, con el peor salario del planeta, con las condiciones económicas, políticas y sociales más agrestes, el más difícil para poder emprender. O sea, todos los indicadores que uno puede ver de economías de libre mercado en Venezuela están volteados, ¿sí? Entonces, para poder revertir eso y terminar de entender que el modelo económico aplicado a 21 años a la fecha y sobre todo 2013 para acá ha sido el peor que se ha podido estructurar, porque los datos te lo dicen. O sea, no hay que ser naif y no hay que ser ciego ante una realidad que tiene años ocurriendo. Ya la diáspora te lo dice, 5.2 millones de connacionales fuera del país que en esta situación están sufriendo aún más, porque inclusive las remesas en un porcentaje han bajado porque muchos se están quedando sin empleo fuera del país donde llegaron, ¿no? Entonces, mira, si no se hace, se va a poner mucho más complicado. ¿Qué habría que hacer? Mira, primero que nada, entender que no necesariamente la solución está en los centros de poder tradicionales. La solución está en el sector empresarial, en los emprendedores, en las personas que nos están escuchando. No podemos esperar coherencia de un grupo de personas que durante muchísimos años han sido incoherentes en todo lo que han hecho, ¿sí? Y por eso precisamente nosotros tenemos que asumir el reto de autoorganizarnos, autogestión. Hay metodologías para ello. Hay 3 elementos fundamentales. Primero, hay que tomar en consideración para la reconstrucción y replanteamiento del negocio las medidas sanitarias. Aarón, que el Ejecutivo no me ha dicho qué es lo que tengo que hacer. Bueno, usted como empresario, en su gremio, busque en los organismos multilaterales cuál es el deber ser y cómo eso tiene que adaptarse a su negocio, a su empresa. Estamos en una época de disrupción económica. Hay que replantearse el modelo de negocio y hay que replantearse plataformas digitales en la medida de lo posible que me permitan en estos esquemas un tanto incoherentes de 3 niveles, donde, como tú bien decías, pues de repente una peluquería está funcionando, pero una notaría no. Tratar de ocupar esos espacios, porque hasta los horarios son unos horarios híbridos, no tienen sentido. Abrir un negocio de 7 de la mañana a 10 de la mañana, o sea, ¿qué empresario va a generar ingresos, flujo de caja suficiente para poder pagar nómina y poder cubrir costos en un horario tan pequeño de tiempo? Está difícil. Entonces hay que tratar de darle la vuelta al modelo de negocio y tratar de hacer lo más posible, orientar el tema de la formación digital al tema de las plataformas. Hay que entender que la conducta del consumidor en estos 4 meses que ya llevamos en Venezuela, 125 días, ha cambiado. La jerarquía de necesidades ha cambiado. Los niveles de ingresos han disminuido. Circula más divisa y medios digitales, ¿verdad?, que el propio Bolívar. Entonces, tenemos que ajustar nuestro negocio a esa realidad. Hay que reconocer que hay 4 elementos que se van a mantener durante una buena cantidad de tiempo. El distanciamiento social, bien llevado, mal llevado, un esquema 5x10, 7x7, de hoy para hoy. Cualquiera que sea el esquema, el distanciamiento social durante un tiempo va a estar presente. Las precauciones de higiene también. Las restricciones de viaje internas y externas también van a estar. Y el límite de personas para reunirse en espacios públicos abiertos o cerrados también. De ahí pasa el hecho de que tenemos que evaluar si mi segmento de negocio se ve más afectado por estas medidas. Por ejemplo, yo pertenezco al sector turismo, recreación, parques, museos, que requieren mayor cantidad de personas concentradas, de viajes, que son las principales restricciones que tenemos. Bueno, yo tengo que darle la vuelta a mi modelo de negocio y ver cómo voy a utilizar mis espacios. Tengo que ver y recordar que muchos de esos negocios son varios negocios en uno, y que de alguna manera quizás si de repente el restaurante o el spa era algo secundario, quizás hoy se convierte en la primera fuente de ingresos. Los centros comerciales tienen que replantearse la manera de funcionar. Hoteles que están habilitando habitaciones como oficinas de día para poder trabajar en cuestiones bien puntuales. O sea, el replanteo del modelo de negocio es fundamental, y eso no te lo va a dar el ejecutivo. Eso pasa por un análisis tuyo, estratégico, de sentarte con tu gente, con tus gerentes, utilizar y echar mano de la tecnología. Aaron, es que yo no sé manejar las plataformas, uno tiene que aprender. Todos hemos aprendido muchas cosas, como tú decías hace un rato también, en casa, ¿no? O sea, cosas que yo no hacía antes, me ha tocado aprenderlas ahora. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo. Es un tema de, no supervivencia, es un tema de adaptación, es un tema de evolución. Mientras nosotros estemos montados en esa visión y respondamos cualquier cantidad de preguntas vinculadas a un árbol de decisiones al tema del COVID y midamos el efecto de ello, yo estaré más preparado o menos preparado para los próximos eventos. O sea, yo no puedo garantizar el hecho de que los gobiernos de los países, si lo están haciendo bien, lo siguen haciendo bien,
o si no lo están haciendo bien, vayan a cambiar repentinamente para hacerlo bien. Yo tengo que asumir el hecho de que el primero que tiene que hacerlo bien soy yo, a nivel empresarial, a nivel personal. Entonces, la recuperación como rebote, la recuperación económica como algo que va a durar un tiempo para lograrse, son escenarios que se están manejando. Fondo Monetario habla del año 2022, 2023, Universidad de Harvard habla de 2022, 2023, todavía con medidas de confinamiento y distanciamiento social. Hay una vacuna que se autorizó para hacer una prueba ya piloto en Argentina. Sin embargo, si bien el virus le dio la vuelta al mundo de forma gratuita, la vacuna no necesariamente cuando esté lista le va a dar la vuelta al mundo de forma gratuita. Eso los gobiernos lo van a tener que pagar. Y en definitiva no todos los gobiernos están en la mejor situación cuando un Estados Unidos ha perdido 40 millones de empleos en estos meses y la gran mayoría de los países están emitiendo dinero inorgánico porque no hay producción, pero tienen que garantizar la circulación. Entonces, monetaria, ¿no? Entonces, en este sentido, buena parte del reordenamiento pasa por planificación, por estrategia, por objetivos claros, por comunicación entre nuestros pares y, evidentemente, ir midiendo con mayor frecuencia el efecto de nuestras tomas de decisión. Por ejemplo, si yo voy a un tema de autocine y, bueno, mi primer salida, mi primera función no fue la mejor, yo tengo evidentemente que evaluar con quienes estuvieron presentes, bueno, ayúdame a corregir, dime qué tengo que hacer para mejorarlo, qué plataformas puedo yo asumir ahora, qué elementos digitales puedo asumir en mi estrategia. Hoy por hoy, la gerencia de las empresas, la gerencia de los emprendimientos, la gerencia personal, el manejo eficiente de flujo de efectivo, la gerencia financiera, tiene que ser lo que más brille para mantener la empresa en funcionamiento, porque en definitiva es lo único que nos va a garantizar superar este escollo en el que estamos, que va a durar una buena cantidad de tiempo. Hablamos con Aaron Olmos, economista, especialista en gerencia empresarial y profesor e investigador del IESA. Aaron, ya para ir finalizando, porque ya tenemos corto el tiempo, me gustaría saber tu opinión. Hace un par de semanas igualmente, Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, señaló en un foro de Conindustria y también fue noticia en el país, que es hora de darle la oportunidad a la economía de libre mercado en Venezuela. Él dice que él es un entusiasta de este modelo y además le pidió a los empresarios, mire, que hay que ser tercos, porque señalaba que efectivamente tenemos 20 años donde empresarios y gremios empresariales han hecho planes, han hecho propuestas, pero no son tomadas en cuenta. ¿Qué opinión te merece esta declaración de Lorenzo Mendoza? Mira, totalmente de acuerdo, porque esa terquedad empresarial, esa visión de no perder 2 generaciones, 4 generaciones incluso de actividad económica en un sector específico de crecimiento, no solamente a nivel familiar, sino a nivel social, de ayuda a sectores particulares donde se generan el abonamiento, no se puede perder por 20 años de mala gestión de un país, ¿no? A nivel económico. El modelo de mercado abierto, de economía que tiende a ser más eficiente, porque también tiene una cantidad de detalles que hay que corregir, pero dentro de todo lo que pueda ocurrir, la economía abierta, la economía de mercado nos garantiza a nosotros oportunidades, ¿sí? Y esas oportunidades no las podemos perder y tenemos que retomar ese modelo, la visión central, la visión de concentración de poder, la visión de intervención, ¿verdad? Tiene que echarse a un lado para permitir otra vez el hecho de que lo que los teóricos de algunas posturas económicas nos hablaban, para el momento que estamos viviendo, es total y absolutamente lógico y coherente. Tenemos que abrir la economía, tenemos que incentivar el aparato productivo, tenemos que generar puestos de empleo que realmente creen valor, tenemos que educar a la gente, tenemos que dotar a la gente de herramientas, de habilidades, de destrezas, para que puedan no solamente desde una empresa, también desde el emprendimiento, transformar a la Venezuela que todos queremos y necesitamos. Así que ese es parte del reto, por eso el tema de la autogestión y el poder nosotros mismos generar los cambios. Claro, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por conversar con nosotros la mañana de este miércoles. Bueno, súper contento de estar con ustedes y siempre a la orden para aportar ideas en este espacio. Aaron Olmos, economista, especialista en gerencia empresarial y profesor e investigador del IESA.